Ups, creo que falló. Nunca me había pasado. Ah, no, pues ahí debemos estar. Ah, sí, estamos vivos. Ah, ya estamos. Ahora sí. Ahora Buenas sí. noches. Tuvimos un problema técnico, pero ya estamos aquí con mi estimado Carlos Garrido. Bienvenido. Es un placer estar acá de nuevo. Disfruté mucho la conversación que tuvimos acá en persona la última vez. Es el estudio favorito. Exacto, el de estudio. todo lo que he visto. El estudio del azufre, qué bueno, qué bueno. Pues estamos aquí con el gusto de saludarles. Les recordamos que estamos transmitiendo en simultáneo por Academia del Azufre en YouTube, Facebook en el Centro SC, que es el Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo. Y también estamos en Twitter, antes Twitter, en @Banda del Azufre. Y bueno, pues tenemos esta noche el gusto de estar aquí. Ya habíamos hecho una primera charla, ¿no? De origen, ¿no? De además encuentro teórico, ¿no? De lo que pensamos también de cómo está evolucionando el sistema económico mundial, y muchas cosas han pasado desde ahora. A principio hablar de la creación, de los primeros pasos del nuevo Partido Comunista Americano. Entonces, tengo entendido que eres el secretario de Educación de esta agrupación. Además, por supuesto, Carlos Garrido es profesor de filosofía y director del Instituto Midwest Marxism Institute, ¿no? Algo así. Sí, Midwestern Marxism. Exactamente. Y pues, como siempre, un gusto que estés aquí en la Academia del Azufre. Y además, en un segundo momento, pues vamos a hablar también, para que ustedes sepan, el menú de esta noche. Vamos a hablar también de las recientes elecciones en Estados Unidos, que es un fenómeno político también de lo más interesante. Y por último, pues están ocurriendo también, recientemente fue la reunión de los BRICS, y ahora está en estos momentos G20, y bueno, hay muchas cosas que decir al respecto. Entonces vamos a ir de esa manera avanzando y pues por supuesto agradeciendo a todas y todos ustedes por seguir esta conversación. Bienvenido, pues si te parece, comenzamos. Y cómo quisieras plantear la creación del partido, ¿qué significa esta creación del Partido Comunista Americano? Creo que la mejor posición para empezar fue más o menos por donde terminamos la última vez que hablamos acá, donde habíamos discutido sobre el texto del fetiche de la pureza y la crisis del marxismo occidental, donde postulo las críticas de la izquierda existente en los Estados Unidos, y tengo la tesis de que en vez de estar en un periodo en el que la culpa por la ausencia de movimientos revolucionarios se le pone por encima de la clase obrera, que es lo que se hacía anteriormente en términos de que la clase obrera es muy clasista, es muy atrasada, etc. Lo que postulo en ese texto es de que las condiciones objetivas están ahí. Todos los componentes que la tradición marxista-leninista considera que son componentes necesarios para esa condición, y de que la crisis era en el factor subjetivo, y de que la crisis en esencia era de la izquierda, que es una izquierda que estaba regida por el fetiche de la pureza, y eso le presentaba un obstáculo muy grande, que hacía imposible la organización de las masas, y habíamos postulado las diferentes formas que el fetiche de la pureza tomaba. También hablamos de las condiciones de clase donde se situaba la vieja izquierda y las organizaciones de la izquierda que todavía existen, pero que están ahí. Y lo que había mencionado es de que vienen de sectores más o menos, lo que se le dice en inglés, professional managerial class, sectores de una vieja clase media, y de que tienen en términos de valores y subculturas un ultraliberalismo que
no es que le caiga muy bien a la clase obrera. Entonces, la clase obrera se siente con la necesidad de estar divorciado de lo que considera la izquierda, porque las élites le dicen la izquierda es esto, y la izquierda esa, como viene de las instituciones de las élites, de la academia, de las organizaciones no gubernamentales, etcétera, eh, eh, demuestra de que lo que dicen la élite pero en términos de ellos, de ese tipo de izquierda. Entonces, lo que hemos hecho nosotros a través del instituto, a través del otro grupo que viene a ser parte de la formación del partido, es trabajar dentro de las instituciones que existían en la izquierda, principalmente el viejo Partido Comunista que fue fundado en 1919, que tiene más de 100 años de acumulación de recursos, de que se muere un militante, le deja todo al partido y tiene cientos de millones de dólares en recursos ahí que lo único que lo ha usado es para reproducir las vidas de los líderes y hacer que los cuadros, los pocos que tienen, eh, defendan a los demócratas y hagan su vida política, hagan que su vida política esté centrada en la defensa de los demócratas, del Partido Demócrata, y la lucha por elegir los demócratas. Entonces, la posición de nosotros fue, bueno, si este partido no está en línea con las posiciones comunistas, pero si es un partido comunista, debe tener el centralismo democrático. Vamos a operar dentro del partido este, vamos a hacer el trabajo difícil y lo hicimos a través de 4 o 5 años. Y en el año 2023 estaba supuesto ocurrir la conferencia principal del partido, el Congreso, eh, y en ese año terminaron pasándolo un año para atrás con la excusa del COVID, pero en la realidad era porque no habían asegurado de que los cuadros y los representantes del partido iban a estar en línea con el liderazgo del partido. Terminan empujándolo para atrás y hacen la conferencia 32 histórica del partido, que es donde el aspecto democrático, del centralismo democrático debe estar, porque es eh, donde se puede hacer debate sobre las cuestiones principales de la trayectoria del partido. Y la pregunta principal fue de que si el partido iba a continuar apoyando de forma absoluta al Partido Demócrata. Un partido que obviamente ahora está llevando a cabo un genocidio con los La crisis impuestos. máxima Sí, posible para un partido demócrata, ¿no? y lo más y paradójico es de que la retórica es de que tenemos que apoyar a los demócratas para parar el surgimiento del fascismo. Pero, ¿qué es más fascista que un genocidio? Exactamente, ya Y que estamos el apoyo hablados. al supremacismo sionista y que es una variación del supremacismo blanco que está conectado al colonialismo y todo eso. Entonces, viene la convención, viene el voto principal ese sobre la resolución 5 que trata con el tema ese de la relación del partido a los demócratas, y el voto es oral. La gran mayoría de la gente, como la gran mayoría de los cuadros de los que estaban representando los diferentes capítulos, eran gente de nosotros, votan en contra de esa resolución. Lo que dice el liderazgo es de que no se podía distinguir cuál fue la que ganó, el sí o el no, y de que iba a pasarse a un nuevo grupo que iba a votarlo, y el nuevo grupo ese estaba completamente controlado por el liderazgo. Antes de eso, cuando se postulan la gente para debatir sobre la cuestión, se inscriben como 50 para debatir en contra. Ninguno de ellos los seleccionan. Seleccionan a 5 que estaban a favor. O sea, fue un show. Más corrupto no podía haber sido. Entonces los militantes, los cuadros, empiezan a escribir una petición pidiéndole al partido no de que tomen la posición de que ellos tienen, sino de que dejen debatir de forma Abierta. genuinamente democrática, abierta. Y esta petición se empieza a compartir. Cientos de cuadros la firman. La gran mayoría de los capítulos de los diferentes estados lo firman. ¿Y qué termina pasando? En vez de haber una sesión de debate democrático, terminan purgando a todos los miembros y a los capítulos. Entonces, votan a cientos de gente que eran los cuadros más activos del partido, porque ahí tienen gente que están contando como miembros que se murieron hace 20 años, pero de que lo siguen ahí contando. Y eso es la base para reconstruir el partido de nuevo como el Partido Comunista Americano. Porque ese era el partido.
eran los cuadros. Y tuvieron que violar la constitución del partido para mantener la póliza de apoyar a un gobierno que estaba fundando un genocidio. Los demócratas Los particularmente. demócratas. Y aparte de todo lo demás que están haciendo los demócratas, Claro, que exacto. son, no se pueden distinguir de manera sustancial de los republicanos. Exacto. Si vas a decir que uno es fascista, ¿cómo vas a alinearte con Totalmente. con la otra parte? Es un bloque material, ¿no? Es una expresión política diferenciada, pero hay una materialidad de interés de clase dominante. Y esa es la esencia del social chauvinismo, Exacto. acorde a Lenin. No es como lo tratan de decir los izquierdistas en los Estados Unidos, de que las secciones de la clase obrera que no tienen las posiciones más avanzadas sobre las cuestiones trans, que esa es la nueva interpretación que tienen ellos sobre el social chauvinismo. El social chauvinismo es cuando uno dice de que es más importante coger los crumbs, coger un poquito para la clase obrera nacional, aunque Los migajes. signifique, los migajes, aunque signifique apoyar a una política imperialista que mata a los compañeros de nosotros alrededor del mundo. Esa es la esencia del social chauvinismo. Y eso era la base del partido y tuvo que violar sus procedimientos como Partido Comunista para defender eso. Entonces, la posición de nosotros es, bueno, tratamos de cambiar el partido, tuvo que violar todos los procedimientos para defender su línea errónea. No hay otra opción que recrear el partido a nuevo con esta base de los militantes. Y lo que termina pasando es de que como ya desde hace rato habían miembros del partido que se habían roto y creado sus propias organizaciones porque no estaban de acuerdo con lo que se le dice el tailism, el seguismo del Partido Demócrata que ha demostrado el Partido Comunista ya hace 30 años, viejo Partido Comunista. Esas organizaciones, cuando fundamos el Partido Comunista Americano, se unen a nosotros también. Y hubo un partido que se llamaba el Partido de Comunistas, que existía como una crítica del otro, que el día que lanzamos el partido, el 80% de los cuadros renuncian y se unen a nosotros. Ok. Y lo mismo pasa con ese partido y con otras fuerzas sociales que no estaban involucradas en ninguno de los partidos porque ninguno era genuinamente comunista. El día que lanzamos el partido fue el día de que Biden renunció a correr de nuevo. Entonces estábamos nosotros debatiendo en Chicago si deberíamos empujar para atrás el lanzamiento del partido porque queríamos hacer un splash en las redes y con la noticia de Biden, ¿cómo lo íbamos a hacer? Bueno, yo dije, entre otros, de que lo que va a hacer la noticia de Biden es hacer que la gente esté más en los teléfonos. Y lo que termina pasando es de que la parte del debate que dice vamos a lanzar hoy, un domingo, un día de luna llena, un día muy Por simbólico, cierto. muy cósmicamente simbólico, lanzamos el partido y dentro de una hora lo más trending en Twitter fue de ser la noticia de Biden, hacer el partido. Nosotros estábamos esperando recibir 500,000 de views en el primer video que hicimos, terminamos recibiendo casi 2 millones y pico. Y llegamos a los 500,000 dentro de horas. Y nos mantenimos siendo lo más trending en Twitter por 5 o 6 días. Y desde ese momento, lo que hemos visto es de que todas las expectativas que hemos tenido de partidos, no sé cómo, pero de alguna manera han sido superadas en la realidad. O Nosotros sea, terminamos era como sorprendidos. una energía contenida y de repente todos los límites que se esperaban se superaron y hay algo ahí más de lo que se cree. Lo que más, la frase que más frecuentemente hemos oído es de que al fin se hace esto. Es como si es algo que todo el mundo sabía que se tenía que hacer. Y los compañeros Perfecto. viejos que conocían cómo funcionaban los partidos, que sabían ya hace años lo que iba a hacer el partido en la conferencia, nos llevan diciendo hace rato, un partido nuevo, este partido no se puede cambiar. Una pregunta, podríamos decir, porque acá, por ejemplo, concebimos el sistema político norteamericano en un bipartidismo total, ¿no? Sí. Y acá no nos llega información de todos los otros elementos que puedan estar ahí. Pero en ese sistema, digamos que todos los otros elementos que estaban ahí latentes podían girar en torno a uno de los dos polos. Sí. El Partido Comunista tradicional histórico empezó a girar en torno a los demócratas. Sí, desde los años 70. Desde Reagan, porque empezaron con el análisis de que Reagan no era un imperialista normal, sino de que era un fascismo.
Ujú. la emergencia del fascismo y de que teníamos que apoyar al mal menor, que eran los demócratas. El mal menor. Ujú. Pero la realidad ha sido de que, como lo señalaba Glenn Ford, que es se murió hace unos años, pero es un teórico político estadounidense, afroamericano, eh, en vez de ser el mal menor, son el más eficiente, porque en presentarse como el mal menor es como el lobo que se viste de oveja y que te sorprende. Viene Ujú. Obama con un profesionalismo y esperanza era Claro. el eslogan de la campaña, esperanza, esperanza, vamos a cambiar, vamos a Yes, hacer we esto, can. yes we can. ¿Y qué termina pasando? Ujú. Una continuación de las políticas de Bush y en algunos aspectos hasta intensificar más las políticas de Bush. Porque no es de que sea la política de un gobierno u otro, sino es que son las políticas del sistema imperialista de Exacto, los es como Estados un Unidos. gran ocultamiento, ¿no? De Sí. hecho, aquí tenemos el pensamiento de Bolívar Echeverría, que hablaba del concepto de blanquitud, ¿no? Ujú. O sea, que no importa que la piel en sí tenga que ser objetivamente blanca o de color, sino que si ahí está personificada la fuerza Ujú. conservadora, pues de hecho incluso hasta puede ser peor, ¿no? Porque como dices, ¿no? No se oculta, ¿no? O sea, no está claro de lo que se trata y con la fuerza de amplificación mediática, pues termina pasando hacia que le dieran el premio Nobel de la Ah, bueno, de Paz. La Paz. O sea, también una contradicción ahí inaudita, ¿no? Ujú. Y ahí, ¿cuándo consideras tú que empezó a resquebrajarse, a romperse ese engaño, ese encubrimiento? Empieza después de la crisis de 2008 y se Mm, intensifica alrededor de 2015 y 2016 con las campañas de Bernie y de Trump, mm, porque ambos traen de diferentes ángulos una política que se presenta como ser antisistema, anti-establishment. Y en el 2016, mucha gente no se acuerda de esto, pero hubieron mucha gente que iban a votar por Bernie y que votaron por Bernie en las campañas primarias del Partido Demócrata. Feel the burn, ¿no? Se Ajá. decía, ¿no? Y que después se pasaron para Trump, Ujú, porque sentían de que ambos candidatos eran los únicos que estaban amenazando el establishment. mm. Entonces, eh, lo que vimos nosotros es de que lo que termina formando la base de Trump, que es la base MAGA, Make America Great Again, vamos a retornar a América a su grandeza. Ujú, Eh, la base esa es la base de la América profunda, de la clase obrera, de, como el semicampesinado, de los farmers, y son gente que por sus posiciones de clase en una época, gracias a los sindicatos fuertes, a un partido comunista relativamente fuerte, podían vivir en comodidad gracias a la existencia de la Unión Soviética, que presentaba un sistema, una alternativa a la cual los Estados Unidos siempre tuvo que decir, bueno, si no queremos que haga algo más radical acá, tenemos que darle algunas concesiones a la clase obrera, gracias a la condición de los Estados Unidos como imperiales, como fuerza imperial, que superexplota a los demás y en base a la superexplotación esa le puede dar el un poco. estado de bienestar de Exactamente, la Guerra Fría, ¿no? exactamente. Y eso, objetivamente, para la clase obrera, crea un cierto, hace de que el sueño americano sea realidad por un periodo de 20 años, 20 Ujú, 30 años. Entonces, la clase obrera de hoy viene, la clase obrera que es la base de MAGA, viene de esos sectores, tiene la memoria esa. Entonces, cuando oye el eslogan Make America Great Again, lo que piensan es en eso. Y, y se manifiesta como eh, una disidencia, una filosofía espontánea, como diría Gramsci, antisistema, que desconfían en casi todas las instituciones del sistema americano, las instituciones electorales, la industria farmacéutica médica, la industria militar, ujú, eh, lo que le dicen el Deep State, o sea, la CIA, el FBI, ujú, las redes de comunicación. Solamente el 11% de los estadounidenses confían en lo que le dicen las redes. mm, Eso ahí tienes una crisis de legitimidad. Los claro. políticos, solamente el 19% piensa de que los políticos, los representantes de ellos, realmente los representan. Entonces tienes esta crisis, tienes un candidato que es Trump,
que termina ganando, que termina solidificando su movimiento y presentándose como un individuo que es antisistema, y se empieza a crear una base semi-organizada ahí en el movimiento MAGA. Y lo que hemos hecho nosotros, en contraste a la izquierda estadounidense, que lo único que hace es ver al movimiento MAGA como un movimiento fascista, lo que hemos hecho nosotros, porque vivimos en esa parte del país central donde surge el movimiento MAGA, mientras que la izquierda vive en las partes más cosmopolitanas de las costas del país, en Nueva York y en Los Ángeles, lo que hemos hecho es interaccionar con la base MAGA. Ujú. Y hemos visto ahí semillas muy racionales para coger y rearticular hacia el socialismo. Y ya desde hace años, desde antes de la creación del instituto, cuando estábamos organizando en la campaña de Bernie, la gran mayoría de la gente que traíamos a apoyar no solo a Bernie, sino a un socialismo real, Claro. venían de los sectores MAGA. Ujú. Y ahora mismo en el partido nosotros tenemos una condición muy interesante, que el 70-80% del partido, en términos de posiciones de clase, vienen de los sectores eh, obreros overall, ¿cómo es que se le dice? De overall. Overall. Ajá. Y, y son gente que vienen de MAGA y que ahora Ujú. son comunistas Exacto, y o sea, militando en un partido comunista. es la clase trabajadora, o sea, son los trabajadores con su historia, con su praxis material efectiva, frente a un establishment que además amplificó todo un sistema, pues el mediático de tergiversación, pero también toda la epistemología de cómo interpretar Sí. la historia, o sea, es todo eso. Y es más la intuición la que lleva, ¿no? O Ujú. sea, lo que trae la memoria de cómo fue y que pudiera ser otra vez porque era... Y siempre los cambios revolucionarios son, de alguna manera, eh, estructurados, y esto lo habla Hegel y otros filósofos de izquierda hegelianos, de que siempre eh, lo nuevo, de alguna manera u otra, surge del atentado de recrear algo viejo, Ujú, que en realidad solamente es creado en ese atentado de recrearlo. ujú, Porque la verdad es de que en las condiciones en las que América fue grande, fue una posición muy pequeña del sector blanco de la clase obrera. ujú. Es un sueño que se ha creado después de la Claro. realidad. Pero además ahí, por ejemplo, añadiría que, bueno, esa subjetividad sin duda, ¿no? Pero además saber que todo esto está en el contexto donde el sistema capitalista ha ido bajando en la magnitud de sus capacidades para hacer Exactamente. eso. Es imposible. Es imposible. Es imposible reindustrializar los Estados Unidos, traer para atrás los trabajos que prometió Trump dentro de las condiciones del capitalismo actual. No se puede hacer, porque iría completamente en contra de la lógica del capital Ujú, y del interés de la acumulación del ujú, capital, que se ha manifestado a un extremo de que eh, lo encuentra más rentable acumular capital de forma especulativa y financiar a través de las tasas de interés, de las rentas, o sea, a través de capital no productivo, ujú. que invertir en hacer capital productivo y sacar la acumulación de capital de esa manera. Exacto. ¿Para qué hacerlo si puedes hacer dinero del dinero mismo? Exacto. De hecho, Marx en la historia de las plusvalía Ujú, hay un apéndice donde habla precisamente de cuando el dinero, de cuando la ganancia se torna en interés. ujú, Y cuando ya está el interés como objetivo, ya estás en un momento maduro del sistema capitalista. De hecho, ujú, ya es el final, o sea, no te puedes retroceder, o sea, no me puedo hacer ahorita adolescente otra vez, ¿no? ujú. Igual el sistema capitalista como ciclo vivo ya no puede retornar. Pero entonces ahí sería de que se hace la perspectiva, como dices, ¿no? Filosóficamente se empieza como a tornar la mirada hacia atrás para proyectar, ¿no? Sí. Y ahí, pues obviamente que ahí es donde está la actividad práctica revolucionaria Ujú, efectiva, porque ahí en ese proceso va mezclado muchas cosas, ¿no? ujú. Y esto lo quiero decir, lo quiero poner sobre la mesa porque ahora que hemos sacado esta charla, hubo reacciones en las redes, ¿no? Porque hay esta idea, pues ya sabes, ¿no? Que en el fetichismo de la pureza también son muy susceptibles a las tergiversaciones, ¿no? Claro. Entonces, no ha sido diferente y aquí en México,
y luego lo que produce es la simpleza, ¿no? De decir, bueno, entonces estás criticando a los demócratas, entonces eres Es pro trumpista. Trump, sí, sí, sí. Entonces, ¿tú cómo respondes a este señalamiento de que el Partido Comunista Americano sería trumpista, sería MAGA comunista? ¿Cómo lo ves? El MAGA comunismo sí, porque el MAGA comunismo no significa, bueno, el partido no es MAGA comunista, pero parte de la fundación del partido viene de un sector que se llama Infrared, que desarrolló de forma meme el eslogan de MAGA comunismo y que triunfó. Se hizo viral y se O sea, mantuvo fue de una forma viral. estrategia en Una redes. estrategia. Y la idea nunca fue sintetizar a Trump con el comunismo, ni al movimiento MAGA en general con el comunismo. La idea fue, entendiendo esta base radical y el potencial de una conciencia de clase embrionaria dentro de la clase obrera MAGA, entendiendo eso, cómo poder apelar a ellos de una manera de que entiendan el comunismo. Ujú. Y si el comunismo es el movimiento real de la historia que revoca las cosas como son, esa es la parte de la clase obrera más organizada que quiere revocar las cosas como son. No opera con el léxico marxista, tiene quizás varias diferentes formas de falsa conciencia, pero está más desarrollada que la parte de la clase obrera que está en los sindicatos más grandes, en AFL-CIO, en los Teamsters, lo que sea, y que lo que quiere es continuar los demócratas, continuar lo que ya tienen porque viven cómodo. Esta clase obrera tienen la necesidad de cambiar al mundo. Y lo que el eslogan MAGA comunismo fue no una sintetización con Trump ni nada de eso, ni un movimiento para apoyar a Trump desde la izquierda, sino apelar y traer a las bases MAGA al comunismo. Y eso es objetivamente lo que hemos hecho en gran parte. Y si uno realmente cree de que el MAGA es fascismo, es un doble golpe a la derecha cuando uno no solo suma uno, sino que suma quitándole Mm. a lo que se percibe como una derecha fascista. Eh, entonces, eh, hay una frase que desarrolla el ejecutivo, eh, executive chairman, no sé cómo se diría en español, como Ujú. decirle el secretario El general secretario general, del sí, partido, justo. Haas, que dice que uno no va a McDonald's Ujú. por el payaso, sino por la hamburguesa. Exacto, Nosotros no, ellos no desarrollaron la estrategia mismo por Trump, sino por la hamburguesa que son las masas. claro. Y, y llamarnos a nosotros trumpistas es eh, un ejemplo de pensamiento abstracto, de ver lo superficial y desconectarlo completamente de su contexto, que es la esencia del esencialismo burgués, que es una forma del fetiche a la pureza y un pensamiento abstracto, un pensamiento que se la pasa desconectando las cosas del contexto en el que existe. Ujú. Nosotros nunca hemos apoyado a Trump, nunca hemos pedido de que nadie vote por Trump, ninguno de nosotros votó por Trump. Y lo que nosotros promovimos fue la abstención a esta elección. Pero tenemos ese análisis de la base de MAGA que Claro. creo que es correcto porque es donde vivimos nosotros. Sí, y mira, déjame complementar porque sí, es muy interesante. La verdad, a mí ya cuando me empieza a dar risa es porque es muy claro en Ujú, realidad, ¿no? Es como, por ejemplo, ahora lo que está pasando con Javier Milei en ujú, Argentina, que sabemos que salieron nuevos, 1.7 millones nuevos de pobres argentinos, y sabemos todo lo que significa, ¿no? Pero pues sabemos también de que los afectados y los que también son parte del apoyo de mi ley son precisamente los que nunca encontraron una respuesta en los otros, ¿no? En este caso, en el kirchnerismo ujú. y todo este movimiento. Entonces, ahí una cosa es quién representa el movimiento político específico y otra la fuente real, concreta, histórica del trabajador y de las trabajadoras, del trabajo social, pues, ¿no? Entonces, rescatar, o sea, es como si rescatáramos de las bases de mi ley esa fuerza, ¿no? Esa Exactamente. energía para que podamos llevarla a otro lado, ¿no? Pero no, y yo coincido contigo de que en los partidos comunistas tradicionales o en el marxismo del fetichismo de la pureza, pues es este ejercicio permanente, como bien lo dices, ¿no? Abstracto, de casi derechos humanos, a la Carta de los Derechos Humanos, entonces el liberal a eso se refiere. Bueno, pues también
también hay con una especie de carta de derechos marxistas, ¿no? Que es además pues toda una interpretación caricaturesca de lo que era, por ejemplo, el manifiesto comunista. Hay una distancia muy clara entre estrategias y principios. Exactamente. Entonces, los principios son diferentes porque los principios tienen energía propia y pueden hacer este robo de energía, por así decirlo, ¿no? O sea, pueden ir a la raíz, pues, ¿no? Pueden pasar por encima de su expresión liberal, ¿no? Así lo enunciaría. Y acá es lo que está pasando, entiendo, ¿no? O sea, que hay esa crisis. Em, Decíamos un poquito antes de entrar, por supuesto, aquí a grabar, que estábamos ya platicando del tema, de cómo también existe este asunto del populismo, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, Trump mismo sabe cómo trabajar con eso, ¿no? Y entonces empezamos también con el combate en los sistemas ideológicos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú, cómo ha sido esta dinámica? Lo que yo veo es de que si bien Glenn Ford tenía razón en describir a los demócratas como el mal más eficiente, no el mal menor, sino el mal más eficiente, lo que ha pasado es de que mientras que en los últimos 8 años se ha desarrollado la crisis de legitimidad más profunda que hemos visto en la historia de los Estados Unidos, un candidato que se postula como antisistema, como anti-establishment, que va a drenar el pantano, antibélico, pero quiere caer la bomba a Irán, invadir a México. Es absurdo, pero bueno, que se postula, aunque sea de esa manera, ese termina siendo el mal más eficiente, porque es el que le da el simbolismo a las actitudes disidentes que ya se han visto objetivamente desarrolladas en las masas. Entonces, el mal menor hoy no es el candidato que es como Obama, que es muy profesional, un político perfecto en términos de lo que requiere la política burguesa. De cierto modo, Kamala Harris está en esa tradición en términos de la forma de la política. Trump no tiene la forma de esa política. Es, en términos de forma, antipolítico, porque los políticos están supuestos a tener un profesionalismo. Trump es una persona muy cruda. Exacto. Es como si fuera un tipo de la calle que tú tiraste ahí y que se pone a criticar y a burlarse a la gente. Y eso le gusta a una base que ya no tiene fe, que ya no confía en las instituciones oficiales. Pero Trump es un representante también de esas instituciones. Totalmente. Entonces termina siendo el mal menor porque es la única forma en la que puede el establishment rescatar a las masas que ya están empezando a decirle no al sistema. Porque hay muchos que todavía tienen fe de que, bueno, Trump es el tipo que va a atacar al sistema. Y no es casual de que sabiendo esto, el Partido Demócrata y el establishment en general ha atacado a Trump de la manera que lo ha hecho, con hasta un tipo de lo que se le pudiera llamar lawfare. Pero ¿qué pasa objetivamente cuando uno hace eso? Trump está en la cárcel. Las acusaciones son basadas en los crímenes reales que él hizo, matar a Soleimani. No, son acusaciones por pagarle a una actriz de porno. Es Lawfare. absurdo. Entonces, ¿qué es lo que termina viendo la base? El establishment está atacando a Trump. Y si el establishment lo está atacando, entonces es antisistema. Ahí tienes la evidencia que es antisistema. El establishment lo está atacando. El FBI le está diciendo a Facebook que no deje compartir las cosas sobre el laptop del hijo de Biden, porque va a ayudar a la campaña Trump. O le meten 2 atentados a su vida. Como un tipo que le han disparado 2 veces no va a ser verdaderamente el antisistema que es? Entonces, yo no creo, aquí nada es casual. Esto no es coincidencia. Yo creo de que ellos han diseñado una figura de una manera muy nefaria que pueda representar de forma simbólica eh, la apariencia de una política disidente, pero con la sustancia de la misma política que hemos visto en los Estados Unidos. Exactamente. Sí, porque, por ejemplo, ahí como forma política siempre viene como producto de la forma económica también. Ujú. Y el producto económico ahorita está en crisis, ¿no? Eso es
hemos estado analizando, por ejemplo, ¿no? Geoeconómicamente, como la ruptura de la unipolaridad, ¿no? Nos lleva a todo lo que ahorita está emergiendo, la multipolaridad, ya el sistema que se planteaba desde el 71, 89, 2008, ya Ujú. está en una crisis fuerte, ¿no? Entonces, pero aquí pues el problema, y me gustaría preguntarlo de esta manera, porque por ejemplo, de repente ya los demócratas no pudieron hacer, por ejemplo, lo que leía el otro día de Kamala, de que, pues es que, ¿qué dices, no? O sea, ya no puedes decir nada más, ¿no? No. Y del otro lado, Trump pues utiliza esta estrategia para hacer todo el mecanismo posible para ganar, pero en el sentido de la operatividad, no de los principios Exacto. ideológicos, ¿no? Sí. Sino de un pragmatismo claro, porque además lo que sí es verdad, o sea, antes de entrar en la discusión de Trump o Biden, etcétera, etcétera, de lo que se trata es de que se sepa, que se tenga claro para todas y todos de que hay una crisis de desindustrialización muy fuerte que ya tiene mucho tiempo. O sea, de hecho, el otro día estaba revisando un texto de management, así como de administración en general, y era del 80 y ya estaban hablando de la desindustrialización de Sí. Norteamérica, de Estados Unidos. Entonces, ahora ese contexto va a ser distinto. O sea, lo que quiero preguntarte es, ¿tú cómo ves, pues ahora que gana Trump, em, tiene que cumplir? ¿Cómo le va a hacer para no cumplir, pero seguir cumpliendo con lo que es su esencia, ¿no? Que es la intentona de Estados Unidos a resistirse Ujú. a la multipolaridad. ¿Cómo va a hacer su nueva combinación? O sea, en el entendido de que no puede simplemente hacer lo mismo que en 2016. Va a ser una contradicción, y una contradicción que ya se está viendo de forma muy clara, porque tienes el Trump que le gusta a las masas, al sector obrero del que estábamos hablando ahora, y tienes el Trump más real, que es el que está respaldado por los mismos intereses del gran capital, del cual él mismo viene y del cual él representó en los 4 años en el que estuvo en poder, igual que todos los gobiernos estadounidenses, porque lo que gobierna no son los títeres que ponen ahí de presidente, sino el sistema, eh, el interés del imperialismo en general. Entonces, yo lo que veo es de que va a tratar de mantener una situación en la que de forma simbólica le da algo a las masas de él, a la base de MAGA, pero de forma sustancial mantienen las políticas del establishment. Y ya lo estamos viendo. Tenemos, por ejemplo, una figura como Kennedy. ¿Dónde amenaza Kennedy al establishment? Cuando empieza a hablar de destruir el FBI, la Mm, CIA, Deep State. el Deep State, cuando empieza a decir cosas antibélicas, decir que va a parar la guerra contra Rusia o que no quiere guerra con China, etcétera. La cuestión de Palestina es sionista total. No se sabe si el Mossad tiene alguna tierra por ahí escondida porque no hay, no encuadra una persona que es antiguerra en todos estos lugares, Ujú. pero en términos de un genocidio sigue apoyando a la entidad sionista, cuando el tío, John F. Kennedy, dijo de que los dos enemigos más grandes de los Estados Unidos es el sionismo y el anticomunismo. Entonces, el capital político de él viene de las referencias a su padre y a su tío, pero está completamente en esa cuestión rompiendo. Pero, eh, ¿a dónde lo han puesto a ver en el gobierno de Trump? Mm. Como el secretario de la salud. Lo mismo pasa con Caray. Thomas Massie, Ujú, que es uno de los congresistas de Kentucky. ujú, La única persona que no solo no tiene su agente de AIPAC, que es el lobby sionista, sino de que critica y ha hablado sobre cómo todos los políticos en el Congreso estadounidense están respaldados por el lobby sionista. Y por eso nunca ha habido una crítica a las políticas, a la relación que tienen los Estados Unidos con Israel, que a veces ellos te la terminan doblando, terminan hablando como si el sionismo es lo que influencia a los Estados Unidos y no como si es lo que es de que el sionismo y la entidad sionista es como una colonia, como un outpost, ujú, una base a través del cual el imperialismo occidental y específicamente mm, estadounidense opera en la región, que es una región
increíblemente importante para la política, para la geopolítica. Pero a Masi, ¿dónde lo pusieron? ¿O dónde le propuso estar en el gobierno? Secretario de Agricultura. Entonces, esto es lo que está haciendo. La gente con la que la base maga se identifica los pone en posiciones que no tienen nada que ver con las razones por las cuales la base se identifican con ellos. Pero es una victoria simbólica. Y le dicen, aquí pusimos a este. Pero en las posiciones sustanciales, secretario del Estado, las posiciones que tienen que ver con la política exterior, ¿a quién pone? Marco Rubio y a todos los otros neoconservadores que son del pantano, que dice él que quiere drenar. Entonces esa contradicción ya se está viendo. Gran parte de la base maga, por lo que he visto en las redes, ha visto algunas de las posiciones que ha nominado Trump a su gobierno como una traición de maga. Y esa contradicción nosotros la hemos tratado de intensificar porque es la base de donde se va a llevar a cabo la ruptura de esa base maga y de Claro, Trump. Por eso exacto. es perfecto de que ganó, porque no va a hacer nada de las cosas las cuales No lo hizo puede, ganar. No no las puede puede. hacer. Es materialmente imposible. ¿Y quién va a estar ahí? Si hay marxistas escuchando, es materialmente imposible. ¿Y quién va a estar ahí demostrándole a las masas por qué era imposible Sí. Trump hacer eso y por qué las semillas racionales que ellos ven en Trump solamente se pueden realizar en una política comunista? Claro. Oye, aprovechando que lo estás señalando de esta manera, porque creo que una de las cosas que el fetichismo, la pureza, y bueno, no me canso de decir y recomendar el libro de Carlos Garrido, El fetichismo de la pureza, porque realmente es algo que necesitaba decirse con contundencia y además con una exposición muy fina desde los filósofos griegos, en el sentido de que siempre la circunstancia particular te exige una estrategia, ¿no? Mm. Y te exige además una estrategia que es incompatible con esta revisión permanente de si es de tal manera o no, principios abstractos, sino de qué es lo que estás intentando hacer con fuerza, ¿no? Y con base material en este caso, ¿no? O sea, esta situación donde sabemos desde cierta perspectiva, pues de que la figura, o sea, la forma estatal ya en general, no la política, sino la forma estatal de los Estados Unidos, ¿no? Que además, por ejemplo, revisando la historia, pues en los Estados Unidos estaba esta esperanza de que como estaba empezando desde cero, ¿no? Con respecto a Europa, Ujú. se desarrollaron un montón de cosas, ¿no? Y ahorita que decíamos lo de Israel, ¿no? Israel empezó todavía más de cero, o sea, es una nueva versión de esa limpieza étnica originaria para montar relaciones de producción, digamos más desarrolladas en el sentido capitalista, ¿no? Sí, pero la diferencia central ahí es esta. Eh, Israel desde el principio ha sido supremacista, Ujú, explícitamente. Y los Estados Unidos se puede argumentar de que mientras que han habido facciones de los fundadores que fueron supremacistas, que otros no fueron, pero aunque si sostenemos de que todos lo fueron de forma real supremacistas, se mantiene una concepción de un universalismo dentro de las posturas de la ideología del americanismo eh, temprano que vimos durante la revolución, que son los ideales del Enlightenment, de la ujú, ilustración. Entonces, crea las condiciones en las cuales las poblaciones que son atacadas por ese supremacismo real que tienen, pueden usar los mismos ideales para atacarlos a ellos. ujú, ¿Qué es lo que pasa en Haití con la revolución haitiana? ¿Qué es lo que pasa con la segunda revolución estadounidense en contra de la esclavitud en el sur? Porque es una revolución lo que ocurre en el ujú. sur. Y eso es imposible de que pase con la entidad sionista. En ningún momento los palestinos van a poder usar los ideales sionistas Claro, para postular sus propios derechos. podemos decir que ahí se rompe la cadena, ¿no? Dios mío, mira, aprovechamos aquí para saludar a todos los que nos están siguiendo. Muchas gracias, Patricia, a los saludos.
Dice Joe Montana, oye amigo, no veo que utilices lenguaje marxista, seguramente hay mucho humor en este comentario. Saludos Joe Montana. Carlos Briggs 10, le mandamos un saludo, qué bueno que andas por acá. Pero Trump se comporta antisistema solo en retórica, lo que decíamos, ¿no? Los nombramientos de gabinete que ha hecho, exacto. O sea, lo que estamos diciendo es que hay, o sea, en este populismo, aprovechándose de esa fuerza real, ¿no? De los trabajadores que vinieron a menos por el proceso de desindustrialización, ahora presenta elementos simbólicos, pero en el núcleo es neoconservadurismo absoluto. Dice Carlos, también complementa, van alineados con el establishment, ¿es correcto? Y aquí una pregunta, ¿el destino manifiesto es equivalente al sionismo? No creo por las mismas razones que mencioné, porque centrar al pensamiento que se empieza a desarrollar con la Revolución estadounidense es esta contradicción que existe, que es una reflexión ideológica de las contradicciones objetivas que existen, en términos de que empieza así con una revolución progresista en contra del colonialismo británico de carácter popular, que eso no se habla, eran el campesinado básicamente los que ganaron la revolución estadounidense. Pero objetivamente también tienes el elemento no solo burgués, sino esclavista, reaccionario, proimperialista. Y en términos de los ideales, lo mismo pasa. Es una reflexión de esas contradicciones materiales, eh, que los mismos ideales se pueden usar por las fuerzas más reaccionarias para promover el colonialismo, el imperialismo, etcétera, y se pueden usar por las fuerzas que luchan en contra de eso. Y el ejemplo de la guerra en contra de la esclavitud es un ejemplo perfecto porque ambos lados estaban apelando a la declaración de independencia para justificar y dar la autoridad a sus propias posesiones, que es algo que no creo que nunca el sionismo va a poder hacer. Nunca la resistencia antisionista va a poder usar los valores del sionismo para atacar al sionismo en sí. Mientras que la resistencia estadounidense contra el polo dominante, el polo que ha tenido poder, siempre ha tenido un carácter de usar sus propios ideales para atacarlos a ellos mismos, que es el carácter de, de transición ideológica que siempre ha ocurrido. Acorde a Hegel, lo que termina pasando es de que una sociedad postula sus ideales, por la realidad material no puede llegar a cumplirlos y hay luchas en las que lo que la gente se ven luchando es por la realización de esos ideales y se dan cuenta de que para poder realizarlo necesitan una nueva forma de vida. Claro. Y eso es lo que ha pasado, de que así es como lo discutimos nosotros, como lo hablamos, para poder realizar los valores más progresistas con los que se identifican en el sentido común las masas estadounidenses, el derecho a la vida, la libertad, de la felicidad, el derecho a la autonomía nacional, el derecho a un gobierno de, por y para el pueblo, que esa es la base de la concepción de la democracia estadounidense. El discurso de Gettysburg de Lincoln, gobierno de, por y para el pueblo. No puedes tener eso en una sociedad capitalista. Si quieres un gobierno y una sociedad de, por y para el pueblo, necesitas el socialismo. Exacto, esa es la contradicción base de todo esto. A eso nos referimos con el límite histórico, pues, ¿no? Ya, O sea, ya no tienes más espacio para evolucionar el engaño, porque aquí yo complementaría, por ejemplo, lo del fetiche de la pureza, como recientemente estuvimos en el canal aquí en Academia del Azufre, que lo pueden ahí revisar, estuvimos leyendo el Manifiesto Comunista una vez más, ¿no? A la luz de lo que está sucediendo, y pues ya ves que hay muchos tipos de socialismos utópicos, sí. ¿no? Y ahorita hay más, existe, por ejemplo, en el caso de ciertas expresiones aquí en México y en muchos lados, seguramente que es lo que nutre este concepto de la pureza, son socialismos distópicos. Es decir, nunca hay oportunidad de hacer algo diferente. Todo es de alguna u otra manera una maquinación de la misma fuerza, como si fuera una fuerza que está por encima del tiempo, ¿no? Y que está por encima de las circunstancias, por lo tanto su poder es absoluto. Sí. O sea, es básicamente pues un pensamiento medieval, ¿no?
completamente antimarxista, porque la Exacto. base de la crítica de la economía política de Marx es darle carácter histórico a las categorías que se estaban tratando de forma transhistórica, las Exacto, categorías justo. básicas del capital. Justamente, sí. Saludos al Partido Comunista de México. Y también saludamos a Fusi Pink Noise. Dice, buenas noches, no se pudo por YouTube. Híjole, no sé, a lo mejor no, pero sí estamos ahorita estamos 400 personas conectadas aquí en Twitter, digo, ex Twitter, bueno, ustedes saben. Pero si no, lo retransmitimos, por supuesto. Muchas gracias por estar al pendiente de todas maneras. Ustedes saben que siempre hay detalles técnicos y ahí ustedes siempre saben disculparnos. Samuel, buen programa. Saludos, Samuel. Qué Saludos al bueno. compañero Samuel. Exacto, pues qué interesante, la verdad. Y fíjate que es impresionante, porque yo siento que ahorita sí estamos en un momento, han pasado un montón de cosas, ¿no? Lo decíamos hace ratito, lo que pasó en Venezuela, lo que estaba pasando en Bolivia también, la propia Argentina, lo propio que pasó también con Lula da Silva en torno a los BRICS y Venezuela. Eh, bueno, quisiera conectar dos cosas. Uno es de que, bueno, ya está el Partido Comunista de América en funciones, hacia dónde está el despliegue, hacia dónde está la estrategia, cuáles son los alcances. Hemos visto que han estado en varios puntos del planeta. ¿Qué nos platicas de eso? Sí, interesantemente ayer estuvimos en la conferencia del Partido Comunista de Kenia, el compañero Danny Shaw. La semana anterior, el compañero Christopher Helali, el secretario internacional del partido, en el aniversario 45 del Partido Comunista de Chile, Acción Proletaria, con Eduardo Artés. Al mismo tiempo estuvo el compañero John en un foro de la multipolaridad en Rusia, donde el interés por el ACP, por el partido de nosotros, es increíble. En las redes chinas estamos creciendo 10.000 seguidores cada día. Es increíble. Impresionante. Hasta tenemos como 3 veces más seguidores en China, en Bilibili, que tenemos en Twitter. Y en Twitter, cuando uno compara el crecimiento del partido de nosotros en los 4 o 5 meses que tenemos de existencia, con los partidos que llevan 20 años en la aplicación, la trayectoria es de que en menos de un año ya se pasa en términos de influencia todas estas organizaciones, en mucho menos de un año. En el ámbito internacional hemos desarrollado relaciones con casi todos los eh, movimientos revolucionarios y comunistas del mundo. Eh, en en la convención primera que tuvimos en octubre 12, los primeros 3 mensajes de solidaridad internacional por nuestra convención vinieron de 3 organizaciones revolucionarias palestinas que están en el Agis de resistencia, o sea, que están luchando contra el sionismo. Claro, claro. En términos de lo que está haciendo el partido, aparte de la guerra mediática, de tratar de expandir la influencia del comunismo en las redes, y aparte de lo que estamos haciendo en el ámbito internacional, que es en parte la razón por la que estoy aquí, porque ahora tengo que estar en Venezuela mañana para el Congreso Antifascista Juvenil de allá, donde estamos siguiendo con una brigada de 5. Tenemos una estrategia de 3 aspectos dentro de las actividades nacionales. El primer aspecto es uno que estamos rompiendo con cómo la izquierda ha funcionado. La izquierda tradicional en los Estados Unidos crea su propia comunidad como izquierda y después trata de imponerse y sus ideales a las comunidades realmente existiendo dentro del país. Y termina funcionando como una fuerza ajena que trata de imponer nuevos ideales, etc. La idea de nosotros es de que en vez de funcionar así, vamos a funcionar ya desde las comunidades que ya existen, desde dentro de ellas, que son las comunidades en las que nosotros existimos también. Entonces, un punto muy principal para la actividad que hemos hecho es el servicio a la comunidad, integrarse en estas comunidades, porque el macartismo anticomunista que por generaciones ha infiltrado la conciencia y la subjetividad del estadounidense, ya hoy no tiene la base material
que llevó a hacer ese anticomunismo una realidad ideológica muy fácil para aceptar. Porque hoy si estás cuestionando el sistema, no tienes el interés en ser tan anticomunista. No es de que no, de forma superficial lo sean, pero no hemos tenido en ya 5 meses de actividades alrededor de todo el país ni una persona que nos ataque por ser comunista mientras que lo ayudamos, Mm, mientras que limpiamos las calles, mientras que hacemos lo que hemos hecho. Entonces, cuando tienes esa realidad, ¿cómo se van a ganar la gente? ¿Con argumentos? Bueno, algunos, mm, quizás. Pero el punto de nosotros es de que la gente se ganan con los hechos, demostrando en los hechos lo que son los comunistas. eh, el tipo de mundo que estamos tratando de construir. Entonces, un punto muy principal de la actividad de nosotros ha sido el servicio a la comunidad, limpiar los espacios públicos que están sucios, que los gobiernos locales no se preocupan por limpiar, y salir y ver una calle sucia es algo que te afecta como individuo. Uno prefiere salir y ver una calle limpia. claro. Te hace sentir como si las fuerzas que están encargadas, que tienen la responsabilidad de cuidar el ambiente en el que tú estás, tú le importas si las calles están limpias y todo eso, pero si no lo están, no le importas a nadie, ¿no? Ujú, Entonces, si el Partido Comunista es el que limpia las calles y el que te limpia los espacios públicos donde tú vas a estar disfrutando con tu familia cuando termines de trabajar, ¿cómo vas a poder odiar un comunista? exacto. Si nosotros somos los que reunimos decenas de miles de dólares para comprar abrigos para dárselos a los homeless, ¿cómo se dice en español? Pues sí, gente en situación de calle. En situación de calle, que ya son 650,000 en un Mm, país donde hay 33 veces más hogares vacíos que homeless. ujú, Eh, que lo que hemos hecho es darle ropa a los homeless, darle comida, limpiar las calles públicas, eh, hacer otros tipos de ayuda a la gente que ya están jubiladas, que porque no tenemos eh, la jubilación en los Estados Unidos es una mierda. A los viejos no le da para vivir. ujú, Y recientemente en Michigan donamos, creo que fue 5,000, 10,000 dólares a una comunidad local para los que ya estaban jubilados. Y en la foto y en los videos del evento ese, se ven una pila de gente con viejitos con las gorras de maga. ujú. Y cuando se dice esta donación viene del Partido Comunista Americano, todo el mundo empieza a aplaudir, se para y varios se paran a darle la mano a Miguel, que es un compañero, creo, de descendiente de Honduras, profesor, que es el que dirige el capítulo de nosotros allí en Michigan. So que demostrando en los hechos, Ujú, dentro de las comunidades que ya existen, lo que somos, y cuando la gente expresa interés, que lo van a hacer, hablamos y argumentamos y los llevamos por el proceso ese de quitar los mitos que el establishment la ha hecho claro. pensar sobre el socialismo. Ujú, El otro aspecto principal de nuestro trabajo es de que no estamos en contra de las empresas en términos socialistas. Entonces estamos promoviendo empresas socialistas y lo que le decimos a los capítulos es de que se unan sus recursos y que averigüen cómo echar para adelante diferentes negocios que ujú, sean útiles para sus comunidades. mm, Porque eso hace dos cosas. En el ámbito más pequeño de negocios pequeños, demuestra de que el mito de que el comunista te va a venir a quitar de eso para lavarte los dientes, la propiedad personal que uno tiene. exacto. Ujú, Si el comunista es el tipo que tiene el negocio y que le está dando un carácter único a la comunidad, porque mientras que los negocios pequeños se están yendo y se están cayendo porque vienen los negocios grandes, monopolistas, y entran a las comunidades, ujú, que eso en muchas comunidades no lo aprecian, porque prefieren tener sus negocios locales que cosas que existen alrededor del país entero. Si el Partido Comunista tiene sus propios negocios, ya quita varios diferentes mitos que ujú, tienen la gente en la cabeza sobre lo que es claro, el comunismo. claro. Si esta estrategia, que es el plan de nosotros, la llevamos a cabo en un nivel más grande, llevando una reindustrialización de las partes del país
que sean deindustrializados, porque lo podemos hacer porque no estamos operando con la lógica de acumular capital solamente, sino por la lógica de ganarnos el pueblo. Estaríamos creando una condición en la que la gente cuando van a la factoría a trabajar, en vez de ponerse una camisa de una compañía burgués, tienen una camisa con el logo del Partido Comunista. Los camioneros, el camión afuera, el logo del Partido Comunista. Entonces, esos son los planes de 5 o 10 años que tenemos, que estamos desarrollando el capital para poder hacer. Y cuando los que te dan el empleo bueno, los que te reindustrializan las ciudades tuyas que el capitalismo exportó a otros países para coger mano de obra más barata, cuando los que hacen eso son los comunistas, ¿cómo no van a Exacto, odiar? exacto. Entonces, y eso ya es el tercer punto principal, que es ya cuando te integraste en estas comunidades, cuando estás creando lo que se dice dual power, poder dual, que es un concepto básico del marxismo-leninismo, pero un dual power económico, cuando estás creando una economía socialista dentro del mismo sistema, funcionando con una lógica alternativa. ¿Cuál es la próxima fase? La política. Correr campañas. Ya cuando te ganaste al pueblo en las esferas locales, correr campañas locales que uno pueda ganar. Y ya en 4 meses ganamos nuestra primera campaña local. ¿Ah, sí? Por primera vez en no sé cuánto. Hecho histórico. Sí, sí, sí. Creo que en los años de 1920 el Partido Comunista quizás tuvo una posición, pero Christopher Helali, el secretario internacional de nosotros, ganó la posición de High Bailiff en Orange County, Vermont, que es como decir alcaldía. So que ya tenemos un alcalde Un alcalde, ¿no? en un Pues, condado en Vermont. perfecto. Y lo interesante es que Vermont, que era un estado que era tradicionalmente republicano, Bernie Sanders surge como un independiente socialista, gana, empieza a transformar el estado cuando el Bernie todavía era bueno, y el estado de Vermont se hizo un estado muy progresista. Hasta el Partido Comunista, el Partido Demócrata de Vermont estaba en las capas más progresistas de los límites del Partido Demócrata. Lo que pasó en la elección que ganamos nosotros es de que mientras que ganamos nosotros en ese lugar, en los otros condados, los republicanos ganaron. Los demócratas perdieron, los republicanos ganaron. Que es muy interesante. Entonces, el día que gana Trump, ese día cogemos la noticia de que ganamos nosotros. El primer También. alcalde en años. Pierden los demócratas y gana el Partido Comunista Americano. Y el compañero de nosotros, que es miembro del buró político, Danny Shaw, era el que estaba dando las noticias en Telesur. Estaba cubriendo las elecciones en Telesur inglés por 14 horas en vivo. Y cuando ganamos nosotros, yo le mando un mensaje, ganamos, ¿eh? Y en el medio del reportaje dice, estamos recibiendo noticias, el Partido Comunista Americano acaba de ganar por primera vez en la historia americana como Partido Comunista una elección en un condado, una alcaldía. Esa es la estrategia, ganarse al pueblo, porque el tema no es hacer de que el pueblo entero sea comunista. Los más avanzados lo van a hacer. Pero el tema es de que ellos se den cuenta de que los comunistas son los que los representan y de que pueden confiar en los comunistas. Y eso lo hacemos a través del servicio comunitario, de las empresas socialistas. Y cuando vayan a votar y tengan la posibilidad de votar por las dos nalgas del mismo trasero burgués o por el Partido Comunista, ¿por quién van a votar? Exacto. Y correr elecciones que podemos ganar. Hemos corrido una elección y ya la ganamos. Exacto. Estamos batiendo 1000 en términos de elecciones, mientras que los otros partidos históricos de la izquierda estadounidense lo que hace es correr campaña presidencial, perderlas, pero usarlas como para crecer, coger nuevos miembros, porque los miembros de esos partidos pagan dues, pagan una mensualidad al partido. Como nosotros tenemos la iniciativa de crear los negocios,
nosotros no tomamos dinero de los cuadros. Ok, ahí rompen con el sistema tradicional. Porque en vez de tener más y más y más y más cuadros, la idea es tener calidad y cuando se desarrollen los negocios, de los negocios sí, porque fuimos parte de los componentes que llevó, que dejó que el negocio existiera, tomaremos un porcentaje. Eh, y esa es la idea. Entonces, es un proceso muy heterodoxo basado en el entendimiento de nosotros de que lo que hace el marxismo-leninismo lo que es, no son las conclusiones dogmáticas, estáticas, sino la cosmovisión, que es una Exacto. cosmovisión viva, abierta y que constantemente tiene que estar reevaluando el mundo y ascendiendo de lo abstracto a lo concreto con nuevas realidades concretas. Ujú, ujú. Y esto es lo que, como hemos estado operando y como creemos de que vamos a poder triunfar. Y otra cosa que es básica del partido es de que mientras que los otros partidos, su unidad está basada en una homogeneidad ideológica, Ujú. todo el mundo tiene que pensar lo mismo, si no te votan, Y que es fetiche la decirlo con las pureza. mismas palabras, ¿no? Diría aquí Joe Montana que está conectado. El partido de nosotros está basado en los resultados. Entonces tenemos una pluralidad dentro del marxismo-leninismo, pero diferentes interpretaciones en diferentes cosas, Claro. diferentes posiciones filosóficas que enriquece el debate, que enriquece el cuaderno del partido. Como secretario de Educación, una de las cosas principales mías es el cuaderno del partido, que es mensual, que si lo quieren encontrar, lo pueden encontrar en redamerica.acp.us. Y en la primera edición, este mes, el mes pasado, tuvimos algo que yo no he visto en ningún cuaderno de un partido, aunque sea reciente, que es un debate. Tuvimos al Ujú. economista Paul Cockshott, escribió un artículo y después un miembro del ejecutivo, del secretariado del partido de nosotros, escribió una respuesta. So que Mm, dentro del súper. debate, Claro, claro. así es como tradicionalmente la dialéctica era, a través del debate uno Exacto. sube al conocimiento, entonces los resultados. Y si no estamos trayendo los resultados, nos vamos del aire, el liderazgo se cambia por un nuevo grupo que se va a juzgar de la misma manera y todo eso está inscrito dentro de la constitución del partido. Tratamos de juzgar los resultados de la manera más objetiva posible a través de tres eh, categorías que cuantificamos. La educación, que se cuantifica en base de los resultados de los exámenes Ujú. periódicos, no periódicos, no, Pues sí, exámenes periódicos, sí. sí, cada 4 meses Exacto. yo le doy una lista de lecturas y ellos tienen que hacer un examen al final. Mm, Y los grados es un componente del grado total, del cuadro y del capítulo. mm, El otro grado es la iniciativa esa en términos de los negocios socialistas. Y el último grado es en términos de la influencia que puedan eh, eh, hacer dentro de las redes los diferentes capítulos. ujú, Entonces hay un ranking mm. de todos los estados, de cuáles son los que más influencia están teniendo en Twitter y eso, Ah, y ok, o sea, promueve una, claro, eso está una interesante. competencia solidaria, una Exacto. competencia comunista, y después eh, esas tres cualificaciones que están cuantificadas, se hace un averaje y se sabe dónde están los diferentes capítulos, y los más avanzados son los que se pueden postular para ser parte del Comité Central, Mm, que se va a realizar en el 2026, en el primer congreso del partido, porque lo que tuvimos fue eh, la primera convención donde ratificamos el programa del partido y ratificamos la constitución. de lujo, ¿no? Pues ahí está el plan muy, muy claro, ¿no? De la base hacia arriba. Y sí me gustaría hacer el comentario porque seguramente algunos del Partido Comunista de México deben de estar así como retorciéndose en cómo que negocios socialistas, ¿no? Y luego aquí, bueno, aprovecho nada más para saludar a Erubey Salinas. Dice, muy buen encuentro. Muchas gracias, Erubey. Maoísmo dice, buen directo. Carlos Briggs también ahí, bueno, ya se saludaron ahí entre los compas. Qué bueno. Y Joe Montana
Nos dice, oye, de lo que hablas es el socialismo anterior a Marx. Joe, hoy estás muy bromista, Joe. Y La era idea viene de China. Exacto. El compañero Chen Enfu, que es uno de los economistas más principales del socialismo chino, el dirigente de la Academia de Ciencias Sociales en China, Ujú. lo dijo en una conferencia de que lo que los comunistas en el occidente que no han tomado poder todavía tienen que hacer es crear sus propias empresas, desarrollar su capital, porque un partido político solamente puede triunfar si tiene, dentro del capitalismo, si tiene capital para poder Exactamente. hacer las Es cosas. el sentido de la estrategia. Pero además también hay un detalle en el tomo 3 del Capital donde dice Marx, a ver, aquí van a salir dos cosas de este proceso de producción capitalista, que son cooperativas Exactamente. en sentido negativo, en una determinación negativa, desde mi punto de vista es lo que se desarrolló como el sistema financiero internacional, Ujú. y la posibilidad de la cooperativa en sentido afirmativo. Sí. Es decir, valor de uso, producción centrada, arraigada y en el sentido de la reproducción de la vida, no de producción del capital, ¿no? Ujú. Y además, si hay alguna duda también, pueden revisar el capítulo 26, inédito. ¿no? Bueno, Del volumen 3, el 26, en el que habla de es las dos correcto, diferentes de los desarrollos, que ya es Marx viendo el desarrollo del capitalismo monopolista. es correcto, es correcto, ya dándose cuenta Ujú. de esa concentración y centralización, pero además también está la distinción clara entre proceso de valorización y Ujú. proceso de producción, ¿no? Que Exactamente. es distinto. Por eso aquí hay una confusión terrible, porque apenas empiezas a hablar de producción, dicen, ya se entregó al capitalismo, ¿no? Porque tienen esa visión industrialista. Sí. O sea, no ven la complejidad que derivó, ¿no? Con el fetiche superior, que es el interés, ¿no? Y la ganancia por esa vía, ¿no? Entonces falta. Qué es lo principal? Lo que hace el capitalismo, el capitalismo, es la elevación a lo más supremo, el interés de la acumulación del capital. Ujú. Y si nosotros tenemos empresas que están acumulando capital, pero no por el propósito de acumular capital como lo más supremo, sino por el propósito de fundar el Partido Comunista y llevarnos al socialismo, Claro. no son empresas No, capitalistas. y además de cómo se ha planteado de que el establishment, ese sistema está ya derruido, o sea, Exactamente. ya no dio Eh, más. Y ya es no solamente una oportunidad, sino es una necesidad ujú. plantear una alternativa realmente desde abajo, ¿no? Yo creo que al nivel de la estrategia es donde luego se pone nervioso mucha gente, ¿no? Pero mira, aquí aprovechamos también que nos están llegando a algunos elementos. Dice Tigre 4T, le mandamos un saludo. Dice, ¿ustedes qué opinan de China? ¿Es socialismo con características chinas o no? Pues sí, exacto, ¿no? O sea, es este asunto, ¿no? De que no es que sea el esquema Ujú. en abstracto que tiene que ser seguido al pie de la letra, porque eso sería el desarrollismo en el sentido de que si se trata nada más de la reproducción del valor de cambio, pues bueno, Ujú. todo está perdido, pero aquí estamos, o sea, cuando decimos mundo que supera la unipolaridad, o sea, que la multilateralidad lo que significa en última instancia es el retorno de los procesos de producción, no de valorización, y además que van a tener cada uno su contenido histórico, no puede Ujú. ser de otra manera. Por eso el Partido Comunista Americano, pues está, como lo has descrito, pues viene de una tradición, no es como Sí. luego se hace la caricatura de que un lunes se les ocurrió, ¿no? Rechazamos completamente el nihilismo nacional. Eh, y afirmamos, como decía Georgi Dmitriev, la cabeza del Comintern, eh, el socialismo siempre va a ser socialista en contenido y nacional en forma. El Ujú, socialismo nunca va a ser, como dice declaran María Tegui, calco y copia. ujú, Siempre tiene que ser una creación heroica y va a tener las características del lugar en donde se llevó a cabo y donde triunfó la lucha por la conquista del poder de la clase obrera o del ujú, campesinado en otros contextos. ujú, Y el socialismo en los Estados Unidos, si nosotros decimos de que, bueno, que todo el mundo puede hacer eso, pero nosotros somos únicos en la historia del mar en los Estados Unidos y por eso no podemos hacerlo, ¿qué es eso si no es el excepcionismo estadounidense? ujú. Nosotros somos la excepción y eso lo rechazamos completamente. Totalmente, excelente. Dice
Fuzzy Pink Noise dice, es crear empresas o como los viejos bolcheviques, asaltar bancos. Bueno, cada momento tiene su estrategia, sí. ¿no? También saluda al compañero México Brix. Patricia Ábalos, saludos Patricia, qué bueno que andas por acá. La economía china está dirigida por el Estado, un Estado-gobierno fuerte que es comunista. ¿Cómo ves, aprovechando esta pregunta, el asunto del Estado? En el contexto del desarrollo socialista, Uh-huh. hay un punto que da Lenin de que si bien históricamente se debe entender el aspecto principal de una forma de vida como lo económico, en el socialismo es lo político. Lo político termina siendo lo básico. Y esto se repite en Mao, que hace una distinción entre el capital económico y el capital político. Y dice, citando a Marx en el manifiesto, de que el capital económico del capitalista se puede mantener mientras que esté en una forma de existencia que ayude al desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso Marx dice, en inglés la frase es rest by degrees. Por grados le vamos expropiando el capital económico. Pero en términos del Estado y el capital político, dice Mao que no se puede ni dejar dentro del mismo edificio la burguesía y los intereses que van en contra de los intereses socialistas. O como diría Che, no se puede dejar ni tantito así, Ni tantito así. así. Y esa es una distinción que demuestra de que la cuestión del Estado es principal en la etapa socialista. Y por eso, en mi opinión, la diferencia entre las aperturas de la Unión Soviética y de China es de que una se abrió económicamente mientras que mantuvo la disciplina y la supremidad del Partido Comunista y el Estado, y otra se abrió económicamente mientras que degeneró el Partido Comunista y el Estado. Y por eso la combinación esa de la perestroika y el glasnost, fatal. Y eso es lo que han aprendido los chinos. La política tiene que ser dominada por los comunistas. Y en la economía, si el capitalista puede funcionar como un tigre que montamos y nos llega a donde tenemos, se usa. Sí, porque ahí yo creo que sí tenemos que avanzar todos de conjunto, ahora sí, ¿no? Hermanados, ¿no? Siempre nos echamos un poco de bulla ahí, porque pues es parte de, pero, por ejemplo, el concepto de capital, o sea, evolucionar no en su determinación como ha surgido, sino en qué tipo de tecnología significa en última instancia, pues, ¿no? O sea, que no es o sea, ha sido hecho para algo, ¿no? Sería desde cierta visión, ¿no? Del materialismo histórico, ¿no? Desde que las condiciones resultantes son la base para la siguiente fase, ¿no? Y en ese sentido creo que también realmente, pues, falta, pues, ¿no? Falta otra vez, porque así como decíamos, ¿no? De que hubo como describías, pues, ¿no? De que el partido tradicional comunista histórico, pues, terminó apoyando a los demócratas, ¿no? Pues también la lectura del Capital, el uso del materialismo histórico, ¿no? Sí, estratégico, situado históricamente, no se ha hecho tampoco. O sea, hay una falta epistemológica también muy fuerte. ¿Hay algo en los planes de la Secretaría de Educación del Partido Comunista Americano en este sentido o está todavía? Está abierto, porque en estos temas, por ejemplo, en análisis de la multipolaridad, estamos hablando o del desarrollo del capital como la base de ese nuevo desarrollo de la multipolaridad. Estamos hablando de cosas que existen de forma embrionaria. O sea, como procesos reales, existen de forma abstracta, porque falta desarrollarse. Como mismo diríamos que el niño es una abstracción de lo que termina siendo el hombre, porque falta un proceso de concretización y uno no puede juzgar las características que tiene un niño como si fueran las características en general de lo que va a terminar siendo el ser ese. Tienes que ver el proceso de concretización para poder juzgar.
Lo mismo pasa con la cuestión esta de la multipolaridad. Eh, entonces, dejamos un espacio abierto para debatir cómo es de que se debe pensar este desarrollo, mientras que lo apoyamos completamente. El análisis que he usado yo es el análisis tuyo, del modo de producción comunitario, de em, relaciones de productores libres asociados, y, y es un análisis que le ha interesado mucho a muchos de los compañeros en la Secretaría del Partido, pero no hemos estado enforzando en preguntas así una posición específica. Dejamos de que haya debate porque entendemos de que lo que estamos analizando en sí todavía está en un periodo de existencia abstracto, y de que por necesidad el entendimiento de un objeto abstracto va también a ser abstracto. Ujú. Por muy concreto que sea, va a ser un análisis concreto de un fenómeno abstracto, y por eso todavía abstracto. Es como analizar el capital ante los desarrollos que llevaron a darle la posibilidad a Marx a ascendir a lo concreto concreto Ujú, en el 1876, 67 días. Esta es una posición que tiene Bakunin, ujú, que es un filósofo de la escuela Lomonosov, ruso, se murió hace ya unos años, pero la idea que él tiene, él trabaja mucho el tema de la ascensión a los concretos, como Ilienkov, pero debatiendo contra Ilienkov. ujú, La posición que él tiene es de que solamente se puede tener un entendimiento concreto de lo concreto. ujú, ujú. Y eso yo lo acepto. Creo de que lo que estamos postulando son como hipótesis en base de lo que estamos viendo. Claro, claro, sí, siempre, pues era así un poquito analizando, por ejemplo, en las cartas y en los artículos periodísticos de Marx, también como de repente decía, bueno, nosotros hemos estado acá teorizando, Ujú, pero se mueve la realidad, o sea, surge y la locomotora es esa. ujú. O sea, no puedo esperar yo a hacer una verificación cientificista, ¿no? Sino que la realidad es la que me está mostrando ahí energía, pues, ¿no? Y lo concreto, pues, es lo que va en última instancia a ser la determinación, ¿no? Y esa es la base del materialismo Ujú, dialéctico. Eh, la base del aspecto materialista del materialismo dialéctico exacto. es el entender de la primacía de la realidad como base a través de la cual se derriban las categorías para entender esa realidad. Exacto, antes se decía, no, soy comunista, pero en abstracto, ¿no? ¿Es comunista o no, no? O sea, una determinación siglo XX, ¿no? Un poquito está la carga. Pero por eso empieza a surgir esto de socialismo con características tal, Ujú, ¿no? O este proceso con esta concreción particular, y es irrepetible. ujú. O sea, de hecho, es una variación histórica permanente, ¿no? Y esa es la potencia que tiene, o sea, se está recreando permanentemente lo material, ¿no? Y en el nivel subjetivo, y esto quizás es un poco provocador, creo de que también hay una vagancia en el nivel de los individuos, Ujú. porque es muy fácil aceptar lo general y dejarlo ahí. Claro. Lo que Ujú, es difícil es tratar de averiguar cómo coño podemos entender en base de esta realidad universal concreta lo particular. ujú, Eso sí es difícil. Eso ujú. requiere no solo estudiar a Marx, sino estudiar a Marx y la teoría de la lucha de clases y todo eso en el contexto de las formas específicas que toma en el país de uno. Ujú. Y eso es como repetir el proyecto de Marx en lo particular. Eso. Y para eso no, eso es mucho más trabajo Claro. que, que solamente aceptar lo general y ya Sí. estás listo. Solamente léete a Marx, Engels y Lenin, a Mao, y ya Exacto, estás así bien. como un checklist, ¿no? ¿Conoce Es- la teoría de la reducción de la ganancia? Check. ¿Enunció Exactamente. en algún momento lucha de clases? Check, ¿no? Es lo mismo que pasa en el siglo XX cuando se publican los manuscritos de París, lo Ujú, que se le dice también los manuscritos económicos filosóficos del 1844. Se termina desarrollando una corriente del marxismo humanista en el occidente,
como una parte del marxismo occidental que dice que el verdadero Marx es el Marx joven. Coño, qué conveniente de que el Marx verdadero es el que se puede leer en 2 horas porque son manuscritos así chiquiticos. Claro. Qué conveniente que ese es el verdadero Marx. Exacto, no, No no, es de no. los 3, 4 tomos del Capital, la teoría de la plusvalía. No, ese no es el Marx verdadero. El Exacto. Marx verdadero es el que me puedo leer yo en 20 minutos y sacar 1000 artículos de los análisis de un texto pequeño. Totalmente. Y es lo mismo que pasa. El marxismo verdadero es esta cosa en general que cuando lea las cosas básicas ya lo entiendo. Y la realidad es de que no, para el marxismo ser lo que tiene que ser, tiene que entender sus particularidades. Y por eso escribí el libro en inglés es Why We Need American Marxism. ¿Por qué necesitamos un marxismo estadounidense, americano? Porque sí, características específicas Ujú. en el contexto nacional, el análisis marxista también. Se habla mucho del socialismo con características chinas, pero lo que no se habla mucho es de que ellos piensan, se entienden a su propio marxismo como un marxismo significado, Mm. un marxismo chino. Entonces, creo que también si entendemos de que el socialismo necesita características específicas, el marxismo también, o el marxismo-leninismo también las necesita. Claro. Y en el texto ese, yo lo que trato de dar, en base de lo que está haciendo China, ¿qué es lo que hace China? China toma no solo de la gente que existe socialistas antes de los marxistas chinos, sino de que toma de las semillas que tienen muchos aspectos muy conservadores y un poco reaccionarios en términos de estándares que tenemos hoy sociales, el tratamiento de las mujeres, etcétera. Pero hay semillas racionales ahí. Ujú. Y para la creación del marxismo significado chino, sacan del confucianismo, Claro. sacan de los pensadores. Y entonces en el texto este que publiqué este año de por qué necesitamos un marxismo estadounidense, hago eso. Voy desde los primeros, las primeras gente que empezaron a venir de Europa a vivir en la tierra que ahora se llama los Estados Unidos, gente como Roger Williams, que fue votado mucho antes de la Revolución estadounidense, porque postuló de que teníamos que defender a los derechos de los indígenas y Ujú. teníamos que estar en contra de la esclavitud, Ujú. y como cristianos de que no podemos tener supremacismo, de que todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Ujú. Después de Roger Williams, se tienen las comunidades indígenas que vivían en un comunismo primario y de las cuales muchos de los pensadores más críticos del proyecto estadounidense aprendieron. Hasta en cosas como la creación de las constituciones, estudiaron comunidades indígenas Ujú. para estructurar cosas básicas. Ujú. Y después toco el tema de los pensadores de la revolución en sí, los Excelente. aspectos revolucionarios y cómo surge un socialismo estadounidense, que lo hablamos la última vez, Ujú. en los años 1820 y 30, en base del pensamiento demócrata de Thomas Jefferson. Y después la lucha contra el esclavismo en el sur como una segunda revolución. Y después el carácter incompleto de esa revolución Ujú. como la base a los próximos 100 años de apartheid, hasta el 1964, donde viene la revolución de los derechos civiles, que es una revolución Ujú. política, Ujú. que elimina el apartheid, como mismo se elimina mucho después en Sudáfrica. Todo eso tiene que ser parte del entendimiento del marxismo estadounidense. Ujú. Esos pensadores, las semillas racionales, tienen que ser parte de ese pensamiento y, y del desarrollo del marxismo estadounidense o marxismo americano. Excelente. Sí, pues justo esa recuperación, pues ya que lo describes y además pues invitadísimo a presentarlo cuando gustes acá en México. Creo que sí es muy importante porque es la recuperación histórica, decía Enrique Dussel, un Ujú. filósofo, decía, bueno, pues incluso hasta en un programa en Venezuela justo, tenía ahí un mapa mundi, donde decía, bueno, todo el proceso de modernización capitalista ha sido la negación de las historias de cada Sí, una de las partes. Entonces, en la medida en que se hace una recuperación histórica,
se está haciendo una lucha comunista en este sentido. Todo lo sólido se evapora en aire. Esa es la Ujú, frase del manifiesto. En inglés es all that is solid melts into air. ujú, Um, el capitalismo es una fuerza que destruye las formas de socialización que existen. ujú, Eh, y parte de eso son estas tradiciones indígenas o las tradiciones mismas nacionales dentro de los contextos de de los estados burgueses que se rechazan de una manera completa con el nihilismo nacional. Y la cuestión de Dussel es muy interesante porque hasta el nombre del partido es un poco provocador. Y hace poco tuve una entrevista en Argentina y me pidieron que le mandara la biografía y mencioné el nombre del partido como lo que es. Y cambiaron el nombre cuando lo dijeron Partido Comunista Estadounidense. Exacto, Pero el nombre es muy intencional. justo. No Ujú, solo porque somos panamericanistas, em, sino porque reconocemos de que esta forma del Estado estadounidense ujú, no puede continuar de la forma que está. Va a necesitar una, va a ser un nuevo Estado, ujú, una superación dialéctica del Estado existente. ujú. Y incorporar eso ya dentro del Partido Comunista, la fuerza que, acorde a nosotros, podemos fallar, pero acorde a nosotros va a ser la base de la creación del nuevo Estado, es importante. Pero el tema de Dussel también es importante porque Dussel pensaba de que parte de la problemática de América Latina Ujú, es de que no hay una referencia específica civilizacional a la cual se pueda de manera actual referir para concebir la identidad de lo que significa ser eh, latinoamericano, ¿no? Esa es la pregunta de la identidad, de cómo podemos construir nuestra propia identidad. Y esa es una pregunta que no se puede hacer en los países europeos, ujú, porque tienen un reconocimiento de sus historias largas. ujú. En América Latina, la historia que nos han enseñado es la historia europea, no la Claro, historia de nosotros. Entonces estamos en una condición en la que para nosotros nuestra propia identidad es una pregunta que todavía no se ha resuelto y que exacto. tenemos que resolverla y darle determinación. De hecho, de hecho. Estamos en una condición indeterminada que nos da una libertad de determinar de las maneras que las luchas terminen Exactamente. haciéndolo. Pero lo interesante es Ujú, de que cuando uno pregunta qué es lo que significa ser estadounidense, o sea, de esa América, tienes la misma pregunta. No hay ningún factor determinado y accesible de forma inmediata, como lo hay, por ejemplo, en Alemania, de qué es la base de lo que significa ser estadounidense. Nosotros estamos en una condición en la que la pregunta de nuestra propia identidad es una que no se puede resolver con una respuesta porque la pregunta en sí todavía está siendo resuelta, porque está indeterminada ujú, y nos toca a nosotros determinarla. exacto. Entonces, la idea de nosotros es de que en un momento en el que la multipolaridad está requiriendo una revolución, la concesión del Estado, más allá de los estados nacionales, en muchos instantes están surgiendo la noción de los estados civilizacionales en China, en Rusia, en Irán, en África. La idea de nosotros es que hay que empezar a pensar en América como un polo civilizacional. Ujú, Y la pregunta fundamental, y para esta no tengo respuesta todavía, pero como soy cubano y también me crié en los Estados Unidos, tengo un lado que favorezco, es pensar en el hemisferio entero como una civilización americana cuya base es la unidad del, del problema real de nuestra identidad como un problema que no se ha resuelto todavía, que sigue siendo totalmente. indeterminado. Porque el análisis que yo leo en Dussel sobre América Latina es el mismo que tenemos nosotros sobre los Estados Unidos. Ujú, Y si en ambos casos la identificación llega al tope en términos de la pregunta, entonces es la misma problemática que tenemos. exacto. Entonces el Partido Comunista Americano, porque Ujú, tenemos en el largo plano una visión panamericanista sí. que postulará
el hemisferio occidental, las Américas, como su propia civilización en este nuevo periodo mundial de la multipolaridad. De lujo, estoy totalmente de acuerdo. Y sí, o sea, justo ahí ese momento que nos une, ¿no? Ujú. Y la verdad es que en la forma tradicional estaba separado, ¿no? Y Ujú. pues ahora estamos encontrando estos puenteos y sobre todo en la búsqueda de identidades, ¿no? Eso es lo Sí. que está ahorita ocurriendo. Y por ejemplo, en el caso de México, pues el enunciamiento de humanismo mexicano es ese, Ajá. Yep. justamente, ¿no? Y yo coincido totalmente de que además nada de esto, o sea, decíamos hace rato, hay una forma nacional, sí, sin duda, pero creo que parte de la cancha hacia el futuro del comunismo tiene que ver también con este proceso de encontrar las formas políticas globales, ¿no? Pero bajo esas Mira otras China. bases. El pensador principal en este tema es Zhang Weiwei, una persona que trabaja muy cercanamente con nosotros, que ha entrevistado a Jackson Hinkle, los miembros de la Secretaría de nosotros. Zhang Weiwei postula de que China, como una civilización de 5.000 años, es una civilización que contiene muchas naciones dentro de sí. Hasta hoy en día sigue manteniendo de que China es un estado civilizacional que tiene una multiplicidad, una pluralidad de naciones, Ujú. que funciona de una manera dialéctica la relación de la nación a la civilización, en la que cada una requiere la otra para enriquecerse y desarrollarse de una manera eh, genuina. El proyecto de una América civilizacional no es un proyecto de crear una homogeneidad americana, eh, porque eso lo que va a terminar es en la doctrina Monroe, algo de Exacto, ese justo, carácter. justo. Sería mantener las realidades nacionales particulares, Ujú. pero incorporada en una nueva categoría más meta, como Exacto. metanación, que sería la civilización. Exacto. Sí, pues justo también quiero aprovechar de que hace un par de meses tuvimos un evento con la compañera, la camarada Milay Burgos, que le mandamos un afectuoso saludo. Y estábamos en un evento precisamente y se estaba recuperando este pensar en este sentido civilizatorio, planteando el sueño de Bolívar, Sí. pero extendido. O sea, una integración continental en situación de coordinación, pues, ¿no? Ahí estaba Farabundo Martí, Ujú. porque Farabundo Martí toma la distinción entre nuestra América y la otra América, que es en la que vivo. Para Farabundo Martí era una América. Ujú. Entonces, y es una figura olvidada, de centroamericana. Eh, Tenía conexiones muy buenas con el viejo Partido Comunista en los Estados Unidos. Entonces, tenemos precedentes de pensadores que ya de forma implícita empezaron a pensar sobre las Américas de una manera que se puede desarrollar a un entendimiento civilizacional, que incluye obviamente a Bolívar, a Martí, a los Claro. grandes. Sí, pues es toda esa recuperación. Me gusta mucho, yo creo que podemos ir cerrando con esa energía. Pues ha sido un placer dialogar contigo, Carlos. Y pues yo creo que cada vez pues, ¿no? que nos encontramos, pues vamos ahí como ampliando este tipo de planteamientos y yo también estoy convencido, ¿no? Que el asunto es continental e intercontinental, ¿no? Ujú. Porque también podemos pensar en esta visión guevarista también, ¿no? Sí. De América Latina. Ahora estamos haciendo esta reconexión América continental y África, Asia, en realidad, pues estamos ya planteando el asunto global, o sea, ¿Y tú sabes cuál va a ser el centro? Y no lo digo porque estoy aquí. ujú, México. Mira no me acuerdo cuál edificio es, pero un edificio gubernamental. Hay una foto famosa de AMLO y el mural es América completa. ujú, Arriba tiene exacto. a Lincoln. Es las dos entendidas como una. Hablaba de George Washington en sus discursos y lo dijo abiertamente también. Se celebraba precisamente el natalicio de Simón Bolívar y hablaba de eso, particularmente. Fidel en La historia me verá a quién Ujú, apela. También apela a Washington y al espíritu de la Declaración de Independencia del exactamente, 76 y también a Martí. exactamente. Digo, no lo
negamos, esto es un poco broma, pues, ¿no? Pero los hispanofílicos, esos luego los vamos a tratar, ¿no? Pero sin duda, ¿no? Se trata de que sí, tenemos raíces conjuntas y pues la verdad es que es un gusto haber platicado aquí, que nos hayas comentado también a mucho detalle, creo que nos hace muy bien conocer esta experiencia, porque la verdad es que pues las redes, ya lo sabes, y las epistemologías viejas, que en eso estamos trabajando, por supuesto, también, y esto nos ayuda mucho a ir planteando, a abrir los panoramas, todo esto, y pues yo creo que podemos seguir adelante. Y pues mucha suerte en este nuevo proyecto. Y pues obviamente que me quedo también con ese elemento, con ese juego de América, ¿no? Sí. Y que pues que enhorabuena por este Partido Comunista de América y pues que en última instancia lo importante es esa energía hacia el siglo XXI, ¿no? O sea, ya no es el sujeto abstracto del capital, ya son los pueblos, ¿no? Ahora sí. Entonces, pues muchísimas gracias, Carlos. Hermano, un placer. Y pues muchas gracias también a todos ustedes que han estado aquí conectados. Aquí pues agradecemos en general que estuvieron muy activos. Gracias Patricia, Carlos, Cerubey, Jaime Ortega, también le mandamos un saludo. Dice saludos a Carlos. Dice, ya están pidiendo un texto tuyo para publicar, así que extendemos aquí la invitación para la revista Memoria. De lujo, pues claro que sí. Dice, la 4T va. Aplausos. Fusi también, muchas gracias. Y pues a todas y todos también los que vayan a estar viendo este programa diferido, pues nos vemos muy pronto y seguimos trabajando estos temas tan importantes en este momento también crucial, ¿no? De la historia, ¿no? Donde está cambiando totalmente todo, ¿no? Así que, pues... Muchas gracias y chequen el partido. Síganos en Twitter, X, que es donde estamos activos. Y si están interesados, consideren suscribirse al cuaderno, el cual yo soy el editor principal. Ojalá pronto tendremos un artículo del compañero acá. Con todo gusto. Porque la teoría esa del modo de producción comunitario es brillante. Y sí, es un cuaderno mensual. Tenemos profesores desde China, del mundo entero que están contribuyendo. Y estoy muy feliz con lo que estamos haciendo. Y como mencioné al principio, estamos en una posición en la que tenemos las expectativas y no sabemos cómo, siempre se van más allá y nos quedamos sorprendidos. Pero eso nos da un auge, una responsabilidad más grande que tenemos. Okay. Muchas gracias por todos los que nos vieron hoy y muchas gracias a ti, el compañero Oscar, por la invitación. Con muchísimo gusto, pues muy buenas noches y nos vemos la próxima.